Bueno, buenos días y bueno, primero pues quiero dar gracias evidentemente al Foro Cívico por haberme invitado pues a este acto que realmente está siendo tan interesante, por lo menos sobre todo la sesión de ayer a la que pude asistir y evidentemente también a Manolo Monereo. Y bueno, tal y como me he planteado la intervención de hoy, pues quizá la he planteado un poco como lo que podría ser el contrapunto a lo que estuvimos viendo ayer. La intervención de ayer, sobre todo la de Nazarín, fue una intervención un poco en la línea de lo geopolítico y en la línea, sobre todo, de los acontecimientos del día, de los acontecimientos coyunturales. Ese, evidentemente, es algo que es totalmente necesario, pero yo voy a intentar ir un poco por otro lado. Voy a intentar hacer un análisis no tanto centrado en las cuestiones de coyuntura, que evidentemente son necesarias, sino un poco con una mirada como más a largo plazo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Me interesa un poco entender a ciertos antecedentes históricos, ciertos elementos del pasado para saber por qué estamos en la situación en la que estamos hoy en día y también pensar pues un poco en términos de futuro, no de futuro inmediato, o sea, no en términos de las elecciones que ha habido en el Líbano, de las elecciones de Irak o de si va a haber o no un ataque evidentemente hacia Irán, todo lo cual es de enorme interés, sino pensar quizá con una perspectiva de más décadas en posibles procesos de transformación social. Eso por una parte. Y en segundo lugar, pues bueno, pues aprovechando justamente que aquí está Juan Valdés, a quien bueno, tuve justamente la oportunidad también de conocer el año pasado, y él va a hablar de Latinoamérica, pues yo he pensado que podría ser interesante que hiciéramos un cierto ejercicio comparativo. Tenemos dos regiones, yo voy a hablar fundamentalmente del mundo árabe, o sea, de lo que es la vertiente sur del Mediterráneo, en un sentido amplio, evidentemente el norte de África, Oriente Próximo, pero moviéndonos hacia el este hasta incluir lo que solemos llamar el mundo árabe y por el otro lado tenemos Latinoamérica. Por lo tanto, pues a lo mejor puede ser interesante intentar comparar ambas regiones que en gran medida se parecen, porque evidentemente son regiones, digamos, que están en una posición periférica dentro del sistema capitalista mundial y que en mayor o menor medida pues sufren de una dependencia neocolonial y sufren de los desequilibrios internos propios de este tipo de sociedades, pero también son, por otra parte, regiones muy diferentes en muchos aspectos. Y, justamente, si investigamos estas diferencias, pues veremos algo que es muy interesante, que es que, bueno, en Latinoamérica, pues de 15 años para acá, evidentemente se ha producido el desarrollo de toda una nueva izquierda con una enorme base de masas que ha sido capaz de llegar al poder a través de procesos electorales en muchos lugares. Algo que realmente nunca había ocurrido con esa magnitud a lo largo de la historia. En cambio, cuando hablamos del mundo árabe, nos encontramos con la situación contraria. O sea, no hay ahora mismo ningún gran movimiento de izquierdas de masas. Hay movimientos de izquierdas muy interesantes en algunos lugares, pero son relativamente minoritarios, y no hay nada que podamos considerar un populismo de izquierdas, por utilizar un término que hoy en día más o menos nos permite entendernos. Entonces, bueno, lo que yo voy a intentar un poco es por lo menos intentar entender por qué, ¿no? Me voy a plantear sobre todo algunas preguntas quizá un poco abstractas, pero yo creo que son necesarias para que empecemos a pensar y empecemos a trascender quizá un poco esa tendencia a absorbernos demasiado en lo que es la realidad inmediata. Sobre todo cuando hablamos de esto que estoy llamando el mundo árabe. Cuando hablo del mundo árabe me estoy refiriendo a algo que a lo mejor no es tan fácil de definir como parece a primera vista. Claro, el mundo árabe sí, donde hay árabes, evidentemente, ¿no? Donde la mayor parte de la población es árabe, países que se consideran de la Liga Árabe y que su identidad es árabe, pero con el mundo árabe pasa un poco lo mismo que con Hispanoamérica. Claro, Hispanoamérica, la América española y portuguesa, es hispana, pero no es solamente hispana. Está también el componente afro, el componente indígena, etcétera, que además sabemos que ha ido tomando un peso progresivamente mayor. Sin embargo, lo hispano está ahí y es un elemento de integración, de unidad, y es lo que realmente crea un cemento entre países que por lo demás luego son muy diferentes. En el caso del mundo árabe podemos decir que pasa algo parecido. El mundo árabe es árabe, pero no es solamente árabe. Evidentemente hay otras identidades, hay otras culturas, otras poblaciones que a lo mejor no se definen como árabes, kurdos, bereberes, nubios, etcétera, pero lo árabe está ahí, es un elemento común y es un elemento que unifica. Lo que pasa es que vamos a ver que no lo hace exactamente de la misma forma, ¿no? Lo cual también tiene ciertas consecuencias. Entonces, bueno, como iba diciendo, lo que voy a intentar es trascender
quizá esta tendencia que tenemos siempre cuando hablamos del mundo árabe a manejarnos solamente con dos grandes marcos interpretativos. El primer marco interpretativo es lo que podríamos llamar que es la geopolítica, la pelea entre potencias. Siempre cuando hablamos de esta región empezamos a hablar que si Estados Unidos, que si Rusia, que si China, que si Irán, etcétera. Y nos manejamos con distintos países, distintos estados, cada uno con sus intereses y que a veces se enfrentan, a veces se alían, etcétera, ¿no? Y el segundo gran marco interpretativo que utilizamos es el marco que podemos llamar comunalista. Siempre estamos pensando como en grandes comunidades en parte étnicas y en parte religiosas. Hablamos de los chiíes, hablamos de los suníes, hablamos de los kurdos, etcétera, ¿no? Y muchas veces, claro, simplificamos mucho porque los vemos como si fueran como grandes conjuntos monolíticos que realmente están formados por millones y millones de personas muy distintos entre sí, pero parece como que actúan al unísono, como si fueran ejércitos, ¿no? Entonces, bueno, esto también a veces nos lleva a una cierta simplificación. Realmente estos dos marcos interpretativos son necesarios, evidentemente, pero no agotan la realidad de esta región. O sea, cuando hablamos de otros lugares del mundo, utilizamos otro tipo de marcos interpretativos y aquí también se pueden utilizar. Pues hablamos de sistemas políticos, de sistemas económicos, hablamos de clases sociales y hablamos del enfrentamiento entre distintos proyectos políticos, entre distintos proyectos de sociedad. Esto también ocurre aquí. Lo que pasa es que muchas veces queda postergado a un segundo plano. Queda postergado a un segundo plano justamente también por una serie de razones estructurales que vamos a ir viendo, que crean como una especie de debilidad general del debate político. Muchas veces no hay tantas veces un debate sobre las apuestas fuertes, sobre el modelo de sociedad que queremos y sobre alianzas en términos de clases sociales, de grupos con distintos intereses socioeconómicos, sino que queda como una especie de vacío que en gran medida pues, es llenado por esta pelea sectaria, esta pelea comunal, y además crea una situación enorme de debilidad interna, que es lo que muchas veces facilita al final esta suerte de dependencia neocolonial en la que se encuentra atrapada esta región como ninguna otra región del mundo. Entonces, esto va a ser un poco el marco en el que me voy a intentar mover. Voy a intentar dar un cierto rodeo y voy a intentar hacer un cierto, digamos, análisis más en términos socioeconómicos, más en términos quizá de política, más a largo plazo. Bien, entonces, bueno, la principal cuestión con la que nos encontramos es justamente eso. Hay una suerte, digamos, de vacío político, de falta, digamos, en primer lugar, de lo que podríamos llamar en sentido general una sociedad civil bien organizada, eso es muy importante. O sea, movimientos sindicales, movimientos políticos, etcétera, existen, pero son relativamente débiles. Y, sobre todo, en las últimas décadas lo que ha habido es un fortísimo debilitamiento de lo que podríamos llamar las tendencias de izquierdas, ¿no? El mismo proceso que se ha dado en otros lugares del mundo, aquí se ha dado de un modo quizá especialmente acentuado, hasta el punto de que en algunos lugares han quedado barridos, ¿no? No sé, algo, por ejemplo, que hoy en día nos podría parecer de ciencia ficción, es que en los años 50 y 60 Irak tenía un partido comunista poderosísimo. Claro, eso hoy en día, bueno, parece inimaginable, ¿no? Pero eso ocurría, o sea, ocurría y había movimientos de izquierdas relativamente poderosos en muchos lugares, ¿no? Eso es algo que debemos tener, yo creo que muy en cuenta para entender lo que ha pasado. Y también nos ayudaría a entender algo que es muy importante, que es el aborto o el fiasco de lo que fue realmente una oleada revolucionaria, casi en el sentido clásico, en 2011. En 2011 hubo un movimiento extraordinariamente esperanzador que realmente fue capaz de llevarse por delante en cuestión de semana a regímenes que estaban asentados desde hacía décadas y que además supuso un cambio espectacular con lo que había sido la dinámica tradicional de la zona, que fue la participación de grandes sectores de la población. O sea, hubo millones de personas que se echaron a la calle. Esto es muy distinto de lo que había pasado previamente, donde muchas veces las revoluciones, que aquí se hablaba mucho de revoluciones siempre en el mundo árabe en el pasado, pues muchas veces en el fondo eran golpes palaciegos. Eran realmente eran tomas del Estado, del poder, por facciones cívico-militares, pero que realmente tampoco movían demasiada gente y ante los cuales el grueso de la población era más bien pasivo. Esto no ocurrió en este caso. En este caso hubo una implicación masiva de millones de personas. Sin embargo, en breve tiempo todo acabó prácticamente en casi todos los lugares en un fiasco. Por una parte, se vieron dos cosas. Por una parte, los movimientos islamistas demostraron tener un enorme apoyo popular, algo que ya se sabía,
Y, en segundo lugar, se vio otro hecho que fue muy interesante, que era, no solamente había una parte de la población apoyaba el islamismo, sino que había también un anti-islamismo militante por parte de sectores amplísimos de la población que les llevó a apoyar incluso golpe de Estado o lo que fuera con tal de frenar esa amenaza del islamismo, ¿no? Como de una manera o de otra, con lo que nos encontramos fue que en lugares, por ejemplo, como Egipto, lo que hubo es una contrarrevolución dura en toda línea, que ha llevado pues, a un nuevo Mubarak. En otros lugares hubo, como Túnez, hubo una especie de contrarrevolución blanda. Y, bueno, pues en otros lugares incluso ha sido peor la situación. Lo que ha ocurrido es, o bien que se ha entrado en una guerra civil, que ya saben, como es el caso de Siria, una guerra que ha arrasado al país prácticamente, o el hundimiento realmente en el caos. Esto yo creo que es un hecho que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta región, ¿no? Y la comparamos, por ejemplo, con Latinoamérica. En términos, digamos, de dependencia neocolonial, la situación es inmensamente más grave. Es una réplica empeorada en todos los aspectos. Digamos, claro, en Latinoamérica y realmente en ningún lugar del mundo existe nada parecido a lo que es Israel, ¿no? A lo que es esta especie de fenómeno casi colonial en el sentido clásico, es una especie de colonialismo tardío, con todo ya sabemos lo que implica, lo que se estuvo hablando ayer por la tarde, y en ningún lugar del mundo tampoco se ha dado esta cadena de guerras destructivas que está teniendo como consecuencia realmente la destrucción, casi como si fuera un dominó, de toda una serie de países. Entonces, claro, esto es muy grave porque nos encontramos con que toda una serie de regiones se están deslizando directamente hacia la marginalidad, hacia convertirse, y además no solamente coyunturalmente, sino puede que a largo plazo en auténticos agujeros negros, en regiones sin ley, en regiones un poco hundidas en el caos, y que seguramente van, o ya lo están en gran medida, pues incorporarse a la economía mundial, pues de la mano de todo lo que es la economía del crimen, de la economía del delito, de las distintas formas de contrabando, y lo cual evidentemente ocasiona enormes sufrimientos a la gente de allí, pero evidentemente también es un foco de desestabilización que afecta a toda la humanidad y en primer lugar a sus vecinos, que entre otras cosas somos nosotros, ¿no? Bien, pero esto no es lo que se da en toda la región. O sea, siempre nos centramos en las cuestiones más dramáticas, pero estamos hablando de una región muy amplia y lo que se está dando en otras regiones es, digamos, una aplicación con relativo éxito del modelo de globalización neoliberal, ¿no? Hay toda una serie de países, tipo Marruecos, tipo Túnez, que se están incorporando con relativo éxito a una situación, digamos, de apertura, como se suele decir, en términos de dependencia económica, ¿no? Y a corto plazo con beneficios, digamos, incluso relativamente sustanciales en términos macroeconómicos, pero muchas veces también en términos de mejora de las condiciones de vida para el resto de la población. Entonces, un poco la situación en la que se está dando, que estamos viendo que es enormemente compleja, ¿no? Lo que vemos entonces es que, haciendo una caracterización rápida de lo que ocurre aquí, pues podemos decir que de una manera aún más acentuada que en Latinoamérica, lo que define a estas sociedades es su carácter profundamente oligárquico. O sea, si hay un lugar del mundo donde podemos hablar de la dominación, o sea, de la captura o del secuestro literal del aparato del Estado y de una gran parte de la sociedad por parte de pequeñas oligarquías, es el mundo árabe. Y eso se da tanto en los regímenes más laicos como en los regímenes más religiosos, tanto en los regímenes que se llaman o se llamaban progresistas como los que se llamaban conservadores, ¿no? Esto es un rasgo que es totalmente transversal. Es realmente el secuestro, la captura, en el sentido más literal, de la sociedad por parte de pequeñas oligarquías. Por lo tanto, realmente, en consecuencia, es el gran desafío para estas sociedades, junto a otros, es intentar romper ese carácter oligárquico, es conseguir una apertura del sistema. Esto, en principio, solo podría conseguirse poniendo en marcha una coalición social amplia, evidentemente con una fortísima base popular, que luchará por la apertura, luchará por la democratización y luchará por toda una serie de reformas que, bueno, tendrían que ser, en este caso, tendrían que ver también con la redefinición de los límites entre lo religioso y lo político, es decir, con otorgar una mayor autonomía a lo político y a lo social con respecto a los mandatos religiosos y, evidentemente, con por lo menos el debilitamiento de las estructuras, digamos, de tipo patriarcales en un sentido más clásico del término, que también se dan en esta sociedad, y evidentemente con algo que, por ejemplo, sí en Latinoamérica sí se ha avanzado mucho, pero aquí no, que es la integración interna.
lo que son los vínculos intrarregionales. Si algo siempre ha caracterizado a la Liga Árabe desde su fundación es su absoluta inoperancia práctica, el absoluto desacuerdo y el absoluto enfrentamiento entre sus miembros, ¿no? Ellos tienen siempre esa frase que dice: estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no? Es un poco lo que suelen ser las conclusiones de la Liga Árabe, ¿no? Eso simplemente, en el fondo, no va a ningún lado, ¿no? Y justamente todo esto es también lo que está permitiendo realmente la situación de dominación neocolonial. O sea, esta situación de dominación neocolonial en gran medida se alimenta de la propia debilidad interna. Lo que se crea es una especie al final de círculo vicioso, pero no es, digamos, correcto ni en términos de diagnóstico, ni yo creo tampoco en términos políticos, decir, bueno, echar toda la culpa, digamos, al exterior, a las potencias exteriores, a las injerencias, etcétera. Estas potencias pueden hacer lo que hacen, evidentemente, por las propias debilidades internas de la sociedad que se lo permiten. Por lo tanto, cualquier proceso de reforma tendría que suponer un fortalecimiento interno que permitiera de alguna manera escapar de esta especie de círculo infernal en el que se encuentra. Ahora mismo realmente no hay grandes diferencias en cuanto a las estrategias ni de las élites gobernantes ni de los movimientos de oposición. Todos ellos, en mayor o menor medida, pues bueno, se debaten entre mantener un poco el sistema oligárquico más clásico, que es un sistema básicamente donde sí hay un papel importante del Estado, de un Estado totalmente controlado por oligarquías mafiosas, o la apertura entendida en términos neoliberales, la apertura con más privatizaciones y con mayor incorporación al mercado mundial en una posición subordinada. Eso más o menos es un consenso que está bastante extendido y es un consenso que también es compartido, ojo, por la mayor parte de los grupos opositores. O sea, los movimientos islamistas, cuando hablo de movimientos islamistas, no me estoy refiriendo a los grupos yihadistas, etcétera, sino a lo que son los grandes movimientos islamistas de masas, como puede ser, el AKP, en Turquía, que no salimos de la región, o los grupos ligados a los hermanos musulmanes, etcétera. Son todos realmente partidos que tienen la misma apuesta socioeconómica, en todo caso con una cierta sensibilidad más social, una mayor predisposición quizá a introducir ciertas regulaciones, a introducir quizá algo parecido a un estado del bienestar, pero sus modelos son muy parecidos. O sea, la diferencia no es una diferencia entre lo que podríamos llamar casi la derecha laica y la derecha islamista, no es una diferencia en términos estructurales ni socioeconómicos, es una diferencia casi, digamos, en términos, entre comillas, culturales o identitarios. Tiene que ver con la centralidad que le das a una identidad musulmana entendida de un modo un poco bastante conservador como elemento definidor de la identidad social y de la identidad nacional. Esa es un poco la batalla que hay hoy en día, es una guerra cultural, un poco a semejanza de la que se están dando también en varios países occidentales. Y en ese sentido, pues muchas veces a lo que más se parecen los movimientos islamistas, pues es incluso, pues yo diría casi a lo que puede ser la derecha del Partido Republicano en Estados Unidos, en gran medida. O sea, hay una especie de combinación entre neoliberalismo, más o menos atenuado, y conservadurismo religioso, justamente como un medio de intentar mantener la cohesión social. Eso es un poco lo que les caracteriza. Eso, justamente, pues en principio podría abrir un hueco para otro tipo de alternativas. Ahí sería quizá la brecha donde sería posible empezar a introducir una posible respuesta, y es un poco lo que yo voy a intentar explorar. Pero primero, para entenderlo, yo creo que tenemos que hacer un poco de análisis, y ahora sí voy a hacer también un poco de análisis comparativo, y si se me permite voy a hacer un poco de sociología histórica, para entender un poco qué es lo que ha pasado en esas sociedades, por qué tienen ese carácter hoy en día tan oligárquico y por qué se encuentran en esa especie de situación de impasse. ¿No? Porque lo que caracteriza en gran medida a este lugar del mundo es el impasse, la falta de alternativas. Bueno, eso tiene que ver, en primer lugar, casi nos tenemos que remontar un poco hace varios siglos, ¿no?, para entenderlo, y hay que entender, por una parte, que estamos ante una de la patria, de una de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, de eso no cabe duda, y realmente que ha hecho contribuciones inmensas al patrimonio global, ¿no?, de la civilización. Pero al mismo tiempo han sido culturas que ha sido una civilización que tenía una serie de debilidades internas, que fue lo que a medio plazo, con el paso de los siglos, posibilitó su estancamiento y que finalmente acabará siendo dominada por el mundo occidental.
Además, el mundo árabe, claro, tuvo la mala suerte de que tenía como vecino inmediato Occidente, ¿no? Entonces, claro, no era China, no era la India, que estaban más lejos y más resguardados, sino que ellos estaban en primera línea. Entonces, durante varios siglos, pues fueron a los primeros que les cayeron las tortas, pues fueron a ellos, evidentemente, ¿no? Digamos que lo que ha caracterizado a esta región es justamente algo que es bastante interesante, que es, y que de primera siempre llama la atención, que es la pervivencia del tribalismo, o sea, de modo de organización tribal, que en otros lugares del mundo habían desaparecido hace siglos, y un profundo faccionalismo, ¿no? Un faccionalismo en términos étnicos, en términos religiosos, etcétera, ¿no? Esto tampoco es casualidad, tiene que ver con el tipo de estructura económica que tenían, donde justamente lo que había era muchas áreas que por razones ecológicas podían ser desérticas o montañosas, eran áreas que eran muy difíciles de dominar por los estados, y eso fue lo que permitió en gran medida la pervivencia de estructuras tribales, y que esto generó una especie de foco de inestabilidad interna permanente, y que entonces, pues bueno, hizo muy difícil la estabilización de la sociedad, hizo muy difícil la construcción de un Estado moderno, como se fue construyendo en Occidente durante varios siglos, y la construcción de una economía capitalista. En el sentido moderno también por una razón, porque muchas veces los mercaderes, los grandes mercaderes, que podían ser gente muy rica, evidentemente gracias al comercio de caravanas, etcétera, pues en esa situación de inestabilidad y enfrentados a un Estado que era débil porque no conseguía dominar la sociedad, pero al mismo tiempo tenía que ser despótico para autoafirmarse, pues esto daba lugar a una enorme inestabilidad jurídica y a un escaso interés por invertir, ¿no? Esto, digamos, impidió, y esto, bueno, hay análisis muy buenos de autores clásicos como Samir Amin, como Perry Anderson, etcétera, dificultó a largo plazo el desarrollo de una economía, de una sociedad moderna, de una economía capitalista, y realmente echó a estas sociedades a los pies de los caballos, pues en los últimos siglos. Dio lugar a una dominación neocolonial y las hizo quedarse relegadas dentro de una posición periférica dentro del capitalismo mundial que se estaba construyendo en aquel momento, ¿no? Esta, digamos, subordinación a Occidente luego ha tenido efectos ambivalentes. También ha posibilitado, de alguna manera, una modernización, ha posibilitado la urbanización, la industrialización, etcétera, solo que, como suele ocurrir, de un modo muy deformado, y también ha posibilitado, evidentemente, alimentarte y recibir ideas foráneas, ¿no? Pues, realmente, pues, porque nos gusta o no, el mundo occidental ha sido, en los últimos siglos, la gran factoría de pensamiento, ¿no? O sea, tanto el pensamiento imperialista como el pensamiento antiimperialista, tanto el racismo como el antirracismo, en última instancia, tienen una tradición occidental. Es algo que a veces no reflexionamos sobre ello lo suficiente, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa entonces es señalar que estas sociedades que empiezan, y sobre todo que se empiezan a independizar, sobre todo después entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, que son sociedades que han sido marcadas por una especie de modernización introducida desde fuera, una modernización muy contradictoria, tienen como una serie de debilidades internas muy fuertes. Una de ellas es, en primer lugar, la pervivencia del antiguo faccionalismo, en términos étnicos, en términos confesionales, pero un faccionalismo que ahora se refuerza. Se refuerza justamente por este carácter desestructurado de sus economías. No son economías autocentradas, no son economías bien organizadas, sino que son economías volcadas hacia el exterior, donde entonces se produce algo que es muy típico, que es justamente la brecha entre regiones relativamente desarrolladas y regiones condenadas a la pobreza. Entre regiones, digamos, más integradas en el mercado mundial, aunque sea de una manera periférica, y regiones que se quedan totalmente marginadas. Todo esto, evidentemente, favorece la pervivencia de este faccionalismo en términos étnicos y en términos religiosos. También, justamente, lo favorece lo que va a ser clave, la pelea por el control del Estado. En estas sociedades, claro, lo más moderno que hay, entre comillas, es el aparato del Estado. O sea, y eso era algo que antes no existía. En ese sentido, o sea, hoy en día cualquier gobernante pues tiene a su disposición una policía, tiene un ejército, tiene una burocracia que, aunque comparado con lo que ocurre en otros lugares los podamos considerar relativamente ineficaces, y muchas veces lo son, sí son muy eficaces para dominar a la sociedad. Tú puedes tener un mal ejército, pero ese ejército a lo mejor no te sirve para ganar guerras y realmente te lleva a perder todas las guerras, a lo mejor contra Israel, pero desde luego te ayuda muy bien a mantener controlada tu población. Eso ha sido una tendencia fundamental, ¿no? Lo que ha habido es un desequilibrio enorme entre el desarrollo del Estado, que es casi lo más fácil de construir, y una sociedad mucho más débil, mucho más desorganizada, que entonces realmente es literalmente atemorizada o aterrorizada por las pequeñas oligarquías que son las que capturan el Estado. Estas oligarquías se organizan un poco a la manera tradicional, de una manera clientelista, y con un clientelismo que es en gran medida de base tribal y que también se apoya en gran medida
en lo que serían los vínculos confesionales, los vínculos étnicos, etcétera, ¿no? Muchas veces con lo que nos encontramos es con que el Estado es monopolizado por una determinada facción social que frente al resto, lo cual evidentemente introduce una inestabilidad absoluta. Claro, esto tiene a través otra consecuencia, que es la gente que queda fuera se agrupa, se organiza justamente frente a los que controlan el Estado, y esto también crea, a su vez, refuerza aún más el comunalismo. Este tipo de comunalismo realmente es muy grave porque, claro, lo que se introduce es una serie de divisiones verticales en la sociedad que hace mucho más difícil pensar en términos de lo que sería estratos más horizontales, en términos de clase social, en términos de proyectos socioeconómicos, etcétera, ¿no? La gente, hay una fortísima tendencia a quedar absorbido y a pensar en términos de la comunidad de la que formas parte, que está enfrentada a las otras. Y esta comunidad, evidentemente, luego tiene una división de clase. En la comunidad están los ricos y están los pobres. Lo que pasa es que la gente muchas veces se agrupa muy a menudo en torno a los caudillos, que son evidentemente muchas veces gente evidentemente muy rica y muy poderosa de su propia comunidad. No se piensa en términos transversales. Esto ha sido realmente pues, uno de los problemas centrales de estas sociedades. Otro problema, y que está también, que dificulta la eclosión, digamos, de esto que podríamos llamar una especie de populismo de izquierda, de una amplia coalición social, por el cambio, es también que tiene que ver ya con una dimensión más intelectual. Claro, estamos hablando de unas sociedades que, debido a una serie de factores socioeconómicos que he esbozado muy rápidamente, han quedado estancadas durante varios siglos, y entonces todo lo que es la revolución de pensamiento que se dio en el mundo occidental, pues que tiene que ver con el Renacimiento, con la Reforma, con la Ilustración, con las revoluciones liberales, con el surgimiento del socialismo, etcétera, ¿no? Y que ha permitido a la larga el desarrollo de un pensamiento emancipador, bueno, con todos los matices que queramos hacer, aquí no se dio en la misma medida, o se dio muy escasamente. Esto no nos tiene que llevar a incurrir en ningún tipo de esencialismo, o sea, no es una cuestión cultural, ni de religión, ni de esencia, etcétera. Yo no veo que haya nada, ni en la cultura islámica, ni en el Islam, etcétera, que impida este proceso. Pero sí es cierto que por estas razones que he esbozado anteriormente, este proceso se dio en Occidente en mucha mayor medida que aquí. Por lo tanto, cuando se ha tratado de intentar construir una sociedad moderna y de pensar en términos de una sociedad moderna, el problema que ha habido es que no había herramientas internas en la propia sociedad para pensar eso. Esas herramientas tenían que ser importadas. Y, de hecho, la importación de pensamiento desde fuera es masiva, pero es masiva incluso en los islamistas. O sea, los islamistas, en el fondo, son lo menos tradicionalista que hay, como lo son, por ejemplo, los grupos salafistas. O sea, aunque ellos no lo quieran reconocer, deben muchísimo más a determinadas ideologías, a determinados planteamientos, incluso a determinadas estrategias políticas, empezando a veces por el terrorismo, que es un invento occidental también, de lo que ellos quieran reconocer. Y bien, claro, este hecho de que te tienes que alimentar de lo importado desde fuera, pues tiene sus consecuencias. Porque claro, ¿qué pasa? Hay dos problemas principales. En primer lugar, es algo que te viene del otro. No te viene de ti mismo, te viene de otros. Y este otro es un otro con el que durante siglos se ha mantenido una vecindad, digámoslo así, conflictiva. Y en segundo lugar, es un otro que los últimos, sobre todo en el último periodo, te ha dominado y te sigue dominando. Por lo tanto, evidentemente, es muy fácil que se dé un rechazo hacia eso. O sea, es algo totalmente comprensible. Más aún si tenemos en cuenta que, evidentemente, en sociedades de este tipo, lo que se tiende a dar es una reafirmación identitaria. Un proceso de afirmación identitaria, de afirmación de lo propio, frente a lo extranjero, no solamente como medio de luchar, digamos, o de oponerte a las agresiones que se sufren, sino también porque es algo necesario en el contexto de una construcción de un país o de una sociedad. O sea, tienes que construir una identidad propia y una identidad valiosa y una identidad integradora. Y justamente, claro, aquí ha sido muy importante el papel del Islam. Justamente, en gran parte, y esta vez no se entiende mucho, la relativa modernización de esas sociedades, los procesos de construcción de estados, han ido ligados en muchos lugares a la islamización. O sea, islamización entendida en varios sentidos. Darle más importancia al Islam como elemento definidor de la identidad y islamizar la sociedad en el sentido de empezar a regular la vida social por una serie de códigos normativos ligados a unas determinadas interpretaciones del Islam, muchas veces de carácter conservador, frente a lo que era una sociedad tradicional más antigua, que era mucho más diversa, mucho más heterogénea, y donde además muchas veces la gente no obedecía tanto las normas religiosas, como nos podamos imaginar. Muchas veces la gente obedecía la costumbre tribal o la costumbre local, y lo que pudieran decir el clero
o los dignatarios religiosos, si es que había por ahí cerca, porque a veces no había, ¿no? Pues a lo mejor importaba menos. En ese sentido, sí, es que lo interesante es que se ha producido una cierta, digamos, el propio desarrollo, la propia modernización, la propia construcción del Estado, lo que ha llevado es a un cierto proceso de islamización, que es muy interesante, ¿no? Esto al principio no es ni bueno ni malo, o sea, pero claro, lo que luego hace difícil es conciliar esto con todos estos elementos que se están importando desde fuera y que son necesarios realmente para construir una sociedad moderna. Por ejemplo, tenemos que organizar una burocracia, tenemos que organizar un Estado, tenemos sindicatos, partidos políticos, necesitamos pensar en términos de derechos humanos, en términos, por ejemplo, de igualdad entre los sexos, etcétera, ¿no? Cosas que previamente no se estaban planteando. Entonces, claro, hay por una parte, entre mucha gente, una tendencia a rechazar eso como algo extranjero, como algo extraño, y más allá de eso hay un problema que es importante, que tiene que ver con cómo conciliamos nuestra propia tradición, nuestra propia identidad, sin la cual no podemos construir una sociedad viable, con lo que sería lo que estamos importando desde fuera. Muchas veces el problema que se ha dado es que a veces se han intentado procesos de modernización desde arriba, modernización de manera coercitiva, caso, bueno, lo que pasó, por ejemplo, en Turquía, en la época de Atatürk, que el problema que ha tenido es que una parte de la sociedad no se ha sentido interpelada por eso, o sea, era algo casi como alienígena, algo extraño, algo que chocaba realmente con sus códigos, con sus tradiciones, entonces lo han visto como algo externo y por lo tanto lo han rechazado. En gran medida es que también el auge del islamismo tiene que ver en algunos lugares con algo que es un poco los procesos de democratización que en parte se han ido dando. O sea, cuando a la gente le han dado voz, pues la gente, muchas veces la gente que podía ser conservadora, pues bueno, ha expresado su conservadurismo de un modo, digamos, a través de su apoyo a determinados movimientos políticos. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, entonces, claro, este es quizá lo que decía, es como el gran reto intelectual, ¿no? El gran reto intelectual que es combinar nuestra herencia, nuestro patrimonio, que es riquísimo, que es valiosísimo, y en el cual la gente se reconoce, con lo que se está tomando de fuera. Y ese es el gran problema que han tenido siempre en esta región los movimientos progresistas. Los movimientos progresistas, el problema que se han encontrado en la mayor parte de los casos es que han hablado a pequeñas minorías. Esto no solamente se ha dado aquí, se ha dado en todo el mundo, pero aquí se ha dado en mucha mayor medida que en otros lugares, por ejemplo que en Latinoamérica, porque en Latinoamérica al final es hija del mundo occidental. O sea, el hueso de su cultura es una cultura evidentemente de origen occidental, entonces las categorías básicas de pensamiento son mucho más inmediatamente comprensibles, ¿no? Realmente hay un cierto reto que quizás sería elaborar una especie de versión islámica de la teología de la liberación, ¿no? Existe gente que lo ha hecho, pero hasta ahora es relativamente minoritario, pero eso podría ser quizás una salida, ¿no? Ahora un poco, una vez que he definido básicamente pues un poco este estado de cosas, esta especie como de diagnóstico, un poco pesimista, en mi opinión, pero bueno, yo creo que hay que ser realista, ¿no? Voy a investigar un poco brevemente cuáles podrían ser un poco las brechas o los puntos de apoyo que podría tener cualquier, digamos, movimiento, digamos, alternativo, entendido en términos progresistas. Yo creo que hay tres, básicamente, ¿no? Y esos tres le llevan, evidentemente, a competir con lo que son las oligarquías gobernantes y los movimientos en torno a esas oligarquías gobernantes y lo que son la oposición islamista, que es realmente el gran movimiento, ¿no? El islamismo como lo que podríamos llamar un populismo de derechas, un populismo conservador, pero que tiene evidentemente una base social enorme. Bien, pues evidentemente, claro, tenemos por una parte la lucha contra este carácter oligárquico del sistema, eso es evidentemente, y hay que decir que además, en principio todo apunta a que esto se puede consolidar. O sea, no hay por qué pensar que este carácter tan cerrado que tiene ahora mismo muchas veces estas sociedades, esto se vaya a ir diluyendo, ¿no? Claro, uno puede hacer un análisis un poco en términos optimistas, en términos de una cierta idea de modernización y decir, hombre, pues si la sociedad se hace más compleja, se urbaniza, la gente se va haciendo más culta, la propia economía se diversifica, empiezan a surgir distintos grupos de poder, de académicos, de sindicalistas, etcétera, pues toda esa gente en gran medida, claro, se puede empezar a cuestionar este monopolio. Esto es lo que ocurre, en gran medida esto es lo que ha ocurrido, y es lo que explica, por ejemplo, en gran medida los procesos de 2011, porque los procesos de 2011 son sobre todo una lucha contra la exclusión, pero no solamente exclusión económica, que es gravísima y que hunde en la miseria a sectores muy amplios de la sociedad, sino una exclusión también política. O sea, que tiene que ver incluso con sectores que pueden vivir económicamente bien y pueden estar relativamente acomodados, pero que no se les tiene en cuenta absolutamente para nada, porque el mundo de las decisiones políticas está
es un universo totalmente cerrado, en el cual no se les tiene en cuenta para nada, y ellos además pues muchas veces están expuestos, incluso aunque puedan vivir bien, a lo que podríamos llamar el abuso permanente por parte incluso de policías, de funcionarios, etcétera, ¿no? De hecho, una de las reivindicaciones fundamentales en la Revolución de 2011 y que sigue es lo que se llama la dignidad. O sea, no solamente son reivindicaciones socioeconómicas o reivindicaciones políticas, sino a veces algo, digamos, más directo, más inmediato, que tiene que ver con que te traten bien, con que, digamos, intentar que por lo menos haya un mínimo de respeto en la vida cotidiana, cosa que muchas veces hoy en día no hay, porque muchas veces uno está muy expuesto, sobre todo en cuando se salga un poco de la norma, a ser víctima, digamos, de la arbitrariedad, ¿no? Incluso de la arbitrariedad de cualquier pequeño funcionario, de cualquier policía, etcétera, ¿no? En ese sentido, claro, hay un elemento de descontento muy fuerte, ¿no? Otro elemento, evidentemente, es lo que se da a nivel internacional, con esta situación neocolonial que estamos viendo, y sobre todo con esta situación de agravio permanente que implica la política occidental con respecto a Israel. Evidentemente, claro, esto atenta muchísimo y debilita muchísimo la legitimidad de las oligarquías gobernantes, pero, evidentemente, los movimientos islamistas utilizan estas dos grandes patas como las fuentes de su apoyo social. O sea, tanto a nivel interno, la lucha contra la exclusión, la idea de justicia social, muchas veces definida de un modo un tanto vago, y, por otro lado, la lucha, digamos, contra esta situación de humillación que es realmente a nivel internacional, que es real, ¿no? O sea, eso. Pero lo que hemos visto, claro, que cualquier movimiento alternativo lo que tendría que ser capaz de presentar una alternativa mejor. Tendría que decir, bueno, es que nosotros sí tenemos un programa socioeconómico que realmente pueda acabar no solamente mediante declaraciones retóricas, sino realmente empezar a poner freno a esta situación de exclusión masiva. Que teníamos un programa de reformas, etcétera, que es lo que no tienen los islamistas. Los islamistas sí tienen una obra social, sí tienen una cierta capacidad, digamos, caritativa para integrar a sectores marginales, eso lo hacen bien. A veces, donde han gobernado, solo a veces gobiernan más eficientemente y con menos corrupción, eso es verdad, pero no introducen grandes cambios en la agenda. Y por ello, justamente, sí, no hay problema. Por ello, justamente, tampoco son capaces realmente de fortalecer sus sociedades a nivel interno, ¿no? Por ejemplo, de promover cosas como es el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, etcétera, que hoy en día es la base del poder, ¿no? Claro, aquí llegamos al tercer gran eje de disputa, ¿no? Que sería, claro, y es aquí donde los islamistas realmente juegan en un terreno desfavorable. En los otros campos la cosa les favorece mucho. Ellos tienen un discurso muy bien montado en términos de justicia social, en términos de, además con un lenguaje de base religioso, pero muy bien construido, y en términos de reafirmación, ¿no? De reafirmación también presentado en términos religiosos. Eso lo hacen muy bien. Pero hay un tercer campo donde le va peor, que es el de las libertades individuales. O sea, ellos justamente tienen un modelo muy puritano, como sabemos, muy represivo, que es atractivo para cierta gente, evidentemente, porque en una situación muchas veces de caos, y una situación un poco anómica, pues a la gente, bueno, pues le dan como unas normas de vida, de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que vestir, cómo tiene que comer, con qué se tiene que casar y con quién no, que bueno, le dan una estabilidad social y aunque sea de una manera un poco, digamos, represiva, introducen un cierto orden social y a la gente le dan un cierto sentido, por lo menos, de su existencia, ¿no? De que vive en un mundo más o menos predecible. Eso es muy importante en una situación realmente de gran inestabilidad, ¿no? Es algo que quizá aquí no se aprecia tanto, pero en estas situaciones sí se aprecia. Pero claro, hay otra cuestión que es muy interesante, que es, claro, al mismo tiempo, mucha gente, pues bueno, empieza a pensar, porque se dan los mismos procesos que se dan en Occidente, de mayor individualismo, mayor hedonismo, mayor búsqueda de libertad individual, etcétera. Entonces, claro, mucha gente empieza a chocar con el islamismo. Y entonces, claro, eso ha creado entre sectores amplísimos de la población un anti-islamismo tremendo, que es lo que pudimos ver en Túnez o lo que pudimos ver en Egipto, que realmente fue impresionante. Y esto, claro, sí es aprovechado, en cambio, digamos, por lo que podríamos llamar la derecha liberal, ¿no? O la derecha laica, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Claro, y aquí yo creo que quiero hacer un apunte, ¿no? Muchas veces cuando miramos el mundo árabe y el mundo islámico en general, no nos damos cuenta de algo que sí nos damos cuenta, en cambio, cuando miramos, por ejemplo, Latinoamérica. Por ejemplo, no sé, alguien pues como Vargas Llosa
evidentemente es muy fácil de ubicar políticamente, ¿no? Luego te gustará, no te gustará más sus méritos literarios, te gustarán menos, pero bueno, es un señor neoliberal, con una agenda política muy clara, con un mensaje político muy claro, y al mismo tiempo, bueno, tiene un cierto mensaje en contra del identitarismo rígido, etcétera, ¿no? Todo el mundo le ubica. En cambio, los Vargas Llosa locales, los Vargas Llosa del mundo árabe, del mundo islámico, como es gente que a lo mejor se opone a, digamos, el fanatismo religioso, el faccionalismo étnico, etcétera, pues parecen automáticamente gente muy progresista. Pero a lo mejor, bueno, luego su agenda socioeconómica es una agenda del otro tipo permanentemente. Es una agenda totalmente neoliberal, ¿no? Eso es muy importante, además, por otra razón, que es que existe la posibilidad de que justamente en la medida en que avance esta apertura, digamos, hacia el mercado internacional, pues esto es lo que justamente las consecuencias básicas son, por una parte, como iba a decir yo, mayor desigualdad social, que es lo que crea este modelo económico neoliberal, y mayor atomización social. Esto, a la larga, también favorece el reciclaje de las viejas oligarquías. Las viejas oligarquías se reciclan en la economía neoliberal, ¿no? Es lo que está, por ejemplo, intentando hacer todos estos líderes reformistas, digamos, los nuevos tiranos reformistas, ¿no? Pues como Mohamed VI, puede ser Mohamed Ben Salman en Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Realmente quieren mantener lo mismo, pero adaptado a un tipo de inserción económica que además les beneficia profundamente, ¿no? Entonces, en este punto, como iba diciendo, volviendo a lo que estaba diciendo, la lucha por una mayor libertad de costumbres, digamos, por una mayor libertad individual, sí es una de las batallas importantes que se pueden luchar contra, digamos, los movimientos islamistas. Pero claro, esto justamente implica cambiar de escenario de juego. Digamos que en los dos primeros cuestiones, la cuestión, digamos, de la exclusión social y la cuestión de la dependencia frente al exterior, se juega en el terreno de los islamistas y es posible incluso una cierta alianza con ellos. En el otro terreno es al contrario, es donde se choca. Esto crea situaciones muy complejas, evidentemente, pero también permitiría lo que sería una transversalidad. Una transversalidad justamente de poder apoyarte en distintos sectores sociales, ¿no? Que es un poco lo que ahora está fallando, ¿no? Realmente el problema que tienen los movimientos de izquierdas en el mundo árabe es, aparte de su marginalidad, el hecho de que son casi como pelotas de ping-pong entre dos bandos. O sea, por una parte las oligarquías en el poder, está por otra parte los opositores islamistas, y ellos no saben casi dónde ponerse. A veces apoyan a unos, a veces apoyan a otros, según la cuestión, y lo que siempre se muestra en el fondo es su irrelevancia o su marginalidad o su insignificancia, porque están jugando en un tablero y en un sistema que está definido por otros. Quizá la alternativa, entonces, que no es una alternativa que vaya a darse de un día para otro, sino que es una alternativa compleja, es empezar a construir algo nuevo, ¿no? Y empezar justamente a ir buscando las brechas que hay, que son brechas reales, sobre las cuales se podría empezar a construir un discurso alternativo, que es hoy en día lo que falta, ¿no? Porque realmente lo que falta es elaboración discursiva, elaboración táctica, etcétera, ¿no? Y es aquí donde yo creo que, más allá de las coyunturas, pues sí sería posible aprender, evidentemente, de las experiencias como de Latinoamérica o de las experiencias incluso en Europa, y empezar a establecer un diálogo que pudiera ser fructífero para las dos partes. Pero, como digo, esto no creo que vaya a ser un proceso a corto plazo, sino más a largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que a largo plazo es la única solución para salir del impasse en el que se está viviendo actualmente. Bueno, muchas gracias. Muy bien, tendríamos tiempo para una pregunta. O las hacemos al final, si no, ¿no? Como queráis. ¿No? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que hable. Vale, pues entonces damos paso a América Latina. Es profesor titular adjunto de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, la UNO. Ha sido investigador del Centro de Estudios sobre América, del Instituto de Historia de Cuba. A partir del año 2000 ha continuado su labor como investigador vinculado a distintas instituciones cubanas y latinoamericanas. Ha sido miembro del Consejo Editorial de Cuadernos de Nuestra América y del Consejo Científico del CEA. Es miembro electo del Consejo del Instituto de Historia de Cuba y del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. En la actualidad es miembro de la Unión de Escritores y de Artistas de Cuba y de la Asociación Nacional de Historiadores. En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en su país.
Sus investigaciones versan sobre diferentes temas como sociología rural, relaciones internacionales, América Latina y distintos aspectos de la Revolución cubana. Ha publicado, entre otros, los libros La transición socialista en Cuba, Procesos agrarios de Cuba y El proceso de organización agraria, también en el país de Cuba, y El espacio y el límite, ensayos sobre el sistema político cubano. Y sin más, doy paso a Juan Valdés. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a los organizadores la invitación y la oportunidad de conocerles y de que ustedes se atrevan un domingo a escuchar esta exposición. Quería agradecer también las mesas anteriores que han parecido todas excelentes y que me permiten tomar de punto de partida para algunas de las cosas que quiero tratar ahora. Quiero retener la perspectiva geopolítica en la que se insistió en la mesa anterior, puesto que también hay peculiaridades de procesos nacionales que no vamos a tener muy en cuenta en esta exposición. Sabemos la importancia de la relación entre los procesos internos y externos de las sociedades de América Latina, y también sabemos que mucho de lo que vamos a decir tiene cierta abstracción, que esto en realidad se trata de procesos históricos que tienen antecedentes y que están decursando ante nuestra mirada. Y tampoco voy a poder argumentar mucho, voy a decir cosas casi a manera de tesis porque el tiempo no lo permitiría. Bueno, lo que quiero presentar es el tema de notas sobre geopolítica de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Lo primero que quiero decir es que en una concepción contemporánea de la geopolítica se advierten que ésta alude a varias dimensiones, donde está lo estratégico militar, una cierta geoeconomía, geocomunicaciones, geocultura, etc. Y que esto en realidad es la superposición de todas estas dimensiones la que debemos tener en cuenta en el análisis geopolítico. Y yo diría que en el caso del hemisferio americano, esta superposición es casi perfecta. Es decir, la geopolítica del hemisferio que es América, esto distingue claramente estas dimensiones y a su vez la superposición de todas ellas. Bueno, ¿qué tenemos en el hemisferio americano? Una superpotencia que se llama Estados Unidos de Norteamérica, respecto de la cual todos los demás, quizás con alguna discusión para Canadá, son países dependientes y periféricos. Es importante retener la idea de que Estados Unidos adviene como potencia hemisférica con ciertos rasgos de excepcionalidad. Augusto Zamora mencionaba días atrás a Estados Unidos como una isla dentro de la gran isla que era el continente americano. Sería importante recordar qué es lo que tiene de excepcional esta condición, ¿no? Primero, este continente es el único que tiene 4 riberas, ¿sí? Tiene riberas sobre 4 océanos. Es autosuficiente en recursos. Tiene una población suficiente para jugar un papel de superpotencia, en el caso de Estados Unidos. Ha dispuesto de cierta salvaguarda territorial en la medida en que los grandes conflictos y guerras de los siglos XX y actuales no se expresan, no transcurren, no han afectado al continente y tampoco al territorio de Estados Unidos. Y Estados Unidos adviene no solamente como una gran potencia hemisférica, sino finalmente como una gran potencia mundial que todos conocemos. Es una tesis que quiero anticipar y por tanto muy polémica, que yo creo que Estados Unidos no habría podido cumplir el papel de gran potencia mundial si no hubiera sido antes una gran potencia hemisférica.
Bueno, precisamente sería muy interesante, pero no hay tiempo, seguir el curso a esa evolución de Estados Unidos, primero como potencia hemisférica. Primero tuvo, como casi todas las potencias del siglo XIX, una expansión territorial, unas veces ocupando territorio, caso del oeste norteamericano o la mitad del territorio de México, otras veces comprando territorio, como el caso de adquisición de Luisiana a Francia, de la Florida a España, de Alaska a Rusia, etc. Pero siempre ampliando su territorio a lo largo del siglo XIX. Pero a finales del siglo, esta expansión se estabiliza y ya Estados Unidos no se va a interesar, después de los efectos de la guerra hispanoamericana, esto por ampliar su territorio. Va a construir un nuevo modelo de dominación, lo que conocemos como el imperialismo moderno, y que hizo que Lenin nos recordara que el imperialismo moderno había comenzado precisamente con la guerra hispanoamericana de 1898. Bueno, también Estados Unidos, por supuesto, en su condición de dominante geopolítico, identifica en la región, en su territorio de dominación hemisférico, importantes intereses. Esto admitiría una larga lista, pero quisiera mencionar al menos tres. Primero, la existencia de recursos. La región, el continente americano es la principal reserva mundial de casi todo, de energía, de agua, de tierra, de fuerza de trabajo, de biodiversidad, etc. También porque es el continente que tiene las más importantes vías marítimas y aéreas que interconectan los distintos continentes del planeta, y finalmente porque es el único continente que tiene una vía interoceánica. Entonces, por todas estas razones, se configura, digamos, los intereses que una gran potencia hemisférica como Estados Unidos identifica, sostiene y prioriza en su proyección geopolítica. Quisiera, a manera de resumen, caracterizar el tipo de dominación que Estados Unidos ejerce sobre la región hemisférica de América, y en particular de América Latina y el Caribe. Primero, Estados Unidos proyecta una cierta regionalización de este hemisferio americano. Por supuesto, el propio territorio de Estados Unidos, Canadá, que siempre será un caso peculiar, la cuenca del Caribe, a la que me voy a referir más tarde, los países andinos, que tienen obviamente su peculiaridad, Brasil, que es una región geopolítica en sí misma para Estados Unidos, y el cono sur del continente, a los cuales crecientemente se agrega la región antártida, el casquete antártico que ustedes conocen. Otro rasgo de esta dominación es lo que vamos a llamar dominación no compartida. Es decir, Estados Unidos se ha proyectado en los últimos 200 años y enfatiza su proyección geopolítica considerando que su dominio del continente americano es no compartido con ninguna otra potencia mundial. Esto tiene que ver con la doctrina Monroe a principios del siglo XIX y con Tillerson diciendo hace unos días en su última visita a México que recordaba de nuevo la doctrina de Monroe de que, en fin, y hasta asustaba a los mexicanos de que los rusos también querrían meterse en el próximo proceso electoral mexicano. Esto, digamos, es lo que vamos a llamar una dominación no compartida. El otro es las políticas las modalidades de las políticas que Estados Unidos desenvuelve en la región. Estados Unidos, la política exterior norteamericana tiene políticas regionales, políticas subregionales y políticas por países. Esto hace que la política norteamericana tenga una enorme complejidad.
Estas políticas se superponen, no siempre se armonizan, no siempre la política regional se armoniza con la política por países o viceversa, pero siempre debemos distinguir esta triple proyección. Otro rasgo de esta dominación norteamericana es lo que voy a llamar el alineamiento. Exigir, imponer el alineamiento de la política exterior de todos los países de la región a la política norteamericana. Esta es, digamos, una constante de la proyección geopolítica de Estados Unidos. Otro rasgo que podemos sospechar, pero que no observamos en su magnitud, es el despliegue militar. De tanto hablar de influencia norteamericana, nos olvidamos del componente duro de esa proyección. El despliegue militar de Estados Unidos en la región no ha cesado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace 30 años los Estados Unidos no tenían ninguna base militar por debajo del Canal de Panamá. Hoy tiene bases militares hasta la Antártida. Hoy tiene una cuarta flota para el Atlántico Sur. Hoy tiene un comando sur, que antes nada más que se ocupaba hasta Panamá, ahora se ocupa hasta la cuenca del Orinoco, y algunos aspiran a considerar que todo el continente, es decir, toda América del Sur, quede bajo esta vigilancia del llamado Comando Sur de Estados Unidos. Este despliegue militar es, digamos, la dimensión dura, menos visible de esta dominación geopolítica. Hay, más conocida, una dominación comunicacional y cultural sobre la región. El horizonte cultural de la región es el American Way of Life. El 90% de todos los productos culturales que se consumen en América Latina son productos norteamericanos. De manera que no veamos como una cosa menor este componente cultural de su dominación. Y por último, diría que el rasgo definitivo de esta dominación de Estados Unidos sobre el hemisferio americano es que esta dominación es traducida como una cuestión de seguridad nacional. Todo lo que pasa en la región, todos los intentos de desalineamiento o de ruptura o de progresismo o de puesta en discusión de esta dominación se convierte o es traducida por el establishment norteamericano como una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Lo cual también da una idea del carácter, digamos, duro, cristalizado de estas relaciones de dominación. Con estos breves prolegómenos quisiera ahora referirme a lo que considero que son los desafíos más recientes que ha tenido esta dominación norteamericana en la región, digamos, en lo que va del siglo XXI. Primero, obviamente, la permanencia de Cuba, digamos, con una expresión, la Revolución Cubana sigue siendo un desafío antisistémico, somos chiquitos, no vamos a subvertir la dominación norteamericana, pero hacemos una propuesta antisistémica y eso, por supuesto, es suficiente para que seamos un permanente desafío a la seguridad nacional de Estados Unidos. El otro desafío más conocido es el que plantearon los gobiernos progresistas que a partir del año de 1998, con el surgimiento del chavismo, pero sobre todo a partir del 2002, acompañaron a muchos de los gobiernos de la región. Todos conocemos el caso de Bolivia, conocemos el caso de Ecuador, conocemos el caso mismo de Venezuela, conocemos el caso de Nicaragua y El Salvador en Centroamérica, vimos un cierto ayornamiento en Argentina y en el Brasil, etcétera, y se configuró, después voy a tratar de cuantificar ese punto, una estela de gobiernos progresistas. Hay mucha discusión acerca de la naturaleza y el alcance de estos gobiernos. Se habla ahora de la terminación de la ola o el ciclo progresista en América Latina. No tengo tiempo de detenerme en eso, salvo enfatizar lo que este movimiento
tuvo y quizás tenga de desafío a la dominación norteamericana en la región. Me parece importante, quizás de una manera muy resumida, mencionar algunos de los logros y malogros que, en mi opinión, han tenido esas experiencias progresistas. Esto que digo, han desafiado la hegemonía norteamericana en la región. Entre los logros, el surgimiento de nuevos liderazgos, apoyarse en movimientos sociales que finalmente se convierten en movimientos políticos, llegar al gobierno a través de victorias electorales, haber promovido nuevas constituciones o reformas constitucionales profundas, haber desenvuelto políticas sociales que lograron en todos los casos una importante disminución de la pobreza y del patrón de desigualdad en sus respectivas sociedades, haber avanzado en lo que he llamado desalinearse de la política de Estados Unidos, presentar en todos los casos barreras a las políticas neoliberales, haberle dado un nuevo ímpetu, impulso a la integración económica en la región y a la concertación política entre estos gobiernos, etc. Y quizás del lado de los malogros mencionaría la descontinuidad de estos liderazgos, no se han podido delegar, la baja implementación que finalmente tuvieron estos nuevos preceptos constitucionales, que los cambios que se produjeron tuvieron un efecto estructural muy limitado, que para sostener la política social estas economías se reprimarizaron, haciéndolas todavía más vulnerables, y el carácter reversible que estos gobiernos progresistas han mostrado en la medida en que una gran parte de ellos han desaparecido delante de nuestra mirada. Este es un importante desafío que está en víspera de concluir o quizás en víspera de recomenzar. Será un tema de examen. Otro desafío a la hegemonía norteamericana en el periodo es la presencia creciente, a pesar de la pretensión de una dominación no compartida, de actores extrahemisféricos. Primero, la intención permanente de la Comunidad Europea de ser un partner económico importante en la región. En algunos casos llega a serlo. Digamos, por ejemplo, que España, el capital español, en el sector bancario de América Latina ya es más importante que el de Estados Unidos, para poner un ejemplo. Se acaba de firmar un tratado entre la Comunidad Europea y América Latina, etc. La presencia de Rusia en la región, sobre todo como vendedor de armamento, hasta ahora su presencia fundamental, pero también crecientemente su presencia comercial. Y definitivamente la presencia de China, no solamente como el gran partner comercial que todos sabemos, sino como un inversor, el más importante inversor extranjero en este momento en la región de América Latina. Eso va acompañado de la adquisición por parte de China de grandes reservas de tierra y agua, que todos pueden sospechar de qué se trata. Y finalmente, otro desafío a la hegemonía norteamericana es el tema tantas veces tratado del narcotráfico y la cuestión migratoria ilegal, en la medida de que son fenómenos que no han podido ser revertidos y que se acrecientan de una manera permanente y que Estados Unidos también percibe como una amenaza a su seguridad nacional. Bueno, en la medida en que la hegemonía norteamericana en la región ha sido desafiada, lo que estamos viviendo en los últimos 12 años, digamos, es el esfuerzo de Estados Unidos por una
recuperación hegemónica sobre la región. Eso nos lleva a un comentario sobre la administración Obama y la administración Trump. De alguna manera, son estas dos administraciones las que comprenden lo que podemos llamar políticas de recuperación hegemónica de Estados Unidos sobre la región. Sobre todo la administración Obama. Ya en el año 2008, la señora Clinton, en su condición de secretaria de Estado, pronunció en California un importante discurso que no ha sido suficientemente comentado. Ya en el 2008, la administración Obama declaraba en la voz de la Clinton su voluntad de limitar sus compromisos externos en otros continentes, digamos, sobre todo Medio Oriente y Asia, en favor de recuperar su traspatio, puesto que América Latina es su traspatio, su backyard, su reserva estratégica, como queramos llamarlo. Entonces, esta voluntad expresa de iniciar una política de recuperación. Esa política, que no me voy a detener en todos los detalles de ella, transcurrió bajo la administración Obama, bajo lo que ellos mismos definieron como el Smart Power, un poder inteligente, suave, delicado, gentil. Y se centraba fundamentalmente en una contención de los gobiernos progresistas que ya estaban estabilizados en la región, una reversión siempre que fuera posible de estos procesos, cosa en la que han tenido enorme éxito, no dejar de producir en todos los casos en que pudiesen golpes de Estado, que es el caso de Honduras, de Paraguay, de Brasil, que todos conocemos, pero con la novedad de que no han utilizado a las Fuerzas Armadas de estos países para producir estos golpes, sino que han aprovechado la institucionalidad existente para producir estos cambios de régimen, ¿no? En unos casos han utilizado el Tribunal Supremo, en otros casos han utilizado el Parlamento, etcétera, y siempre aprovechando los resquicios de la propia institucionalidad para producir estos golpes. Como efecto de esta política de recuperación, se produjo un cambio muy importante en la correlación de fuerza en la región. Con la presencia de los gobiernos progres, si utilizamos la imagen de un eje de izquierda, un eje de centro y un eje de derecha, veremos que con el auge de los gobiernos progresistas, la suma de los países agrupados en el eje de izquierda y en el eje de centro, bueno, en la izquierda estaban todos los gobiernos progres, y en el centro podemos poner Argentina, Uruguay, el propio Brasil, etc. Esto, pues la suma del eje de izquierda y del centro producían una mayoría de agrupamiento de países de la región, siempre los países del Caribe, las islas del Caribe al centro de estos ejes, esto que enfrentaba a Estados Unidos con un desequilibrio estratégico en la región. Estados Unidos por primera vez en los últimos 200 años enfrentaba una correlación de fuerza adversa en la región. En la medida en que esos procesos han sido revertidos y tenemos la región invadida de gobiernos de derecha, ya todos conocen, Argentina, Chile, Perú, Colombia, todo incluso puede empeorar, Paraguay, vacila Uruguay, Ecuador vacila también, vacila Salvador y Nicaragua en Centroamérica, en la medida en que estamos en una ola de derechización en la región, esta correlación de fuerza ha vuelto a recomponerse en favor de Estados Unidos. De manera que digamos, es el primer efecto geopolítico sobre el que quiero llamar la atención. Después viene la administración Trump. Ya le conocemos al caballero la obsesión por revisar toda la política previa de Obama. Sin embargo, no es así en el caso de América Latina.
Hasta el momento no se tiene una definición clara de cuál es la política de Trump para América Latina. Lo que ha hecho es la misma política de Obama, traduciendo lo que Obama llamaba small power, ahora por hard power, es decir, con la brutalidad que era de esperarse, porque si un señor, el secretario de Estado, se aparece hablando de la doctrina Monroe en el siglo XXI, ¿no? Y si abiertamente se amenazan a los países de la región y a los gobiernos progres, pues nos encontramos en la versión, digamos, a lo bestia de la misma política de recuperación hegemónica en el que se encontraba ya la administración Obama. Bueno, yo quisiera ahora poner un ejemplo específico de esta reversión, tomando de todas estas regiones geopolíticas a que me referí, la llamada Cuenca del Caribe. Fíjense ustedes, cuando ustedes iban a la escuela y estudiaban geografía, ustedes estudiaban una cosa que se llamaba las Islas del Caribe, estudiaban a México por separado, estudiaban a Centroamérica y así sucesivamente. La geografía era este conjunto de cosas distintas que se estudiaban por separado. Los Estados Unidos introdujeron desde los años 70 la noción de Cuenca del Caribe. Para los Estados Unidos hay una cosa que se llama la Cuenca del Caribe que va desde el río Bravo hasta el Canal de Panamá. Y en esta región, que ellos llaman la Cuenca del Caribe, se incluyen el Caribe insular, todo el Caribe afrodescendiente, toda Centroamérica, Panamá y los países ribereños, México, Colombia y Venezuela. Todo eso, ¿no?, es para ellos la Cuenca del Caribe. Tomen nota porque verán que de lo que los Estados Unidos más hablan, o de lo que la política exterior norteamericana más se ocupa, es precisamente de México, de Colombia, de Venezuela, de nosotros, en fin, y del Canal de Panamá. Entonces, como que esta cuenca se revela como la prioridad geopolítica absoluta de Estados Unidos. Ellos se preocupan de muchas cosas, quizás se preocupan de todo en este mundo, pero sobre todo de esta cuenca del Caribe. Interesante seguirle el curso a los acontecimientos en este espacio geopolítico. Y comentaría lo siguiente, cosas que ustedes observan, simplemente a manera de titular. En el caso de México, Estados Unidos promueve o favorece desde hace ya varios años lo que podemos llamar una política de destrucción del Estado mexicano, ¿no? Favorecer todo lo que lleve a una destrucción del Estado mexicano surgido de la Revolución Mexicana, ¿no?, con todos sus atributos, esto a favor o en contra. Y ahora se presenta la expectativa de que el partido Morena, que preside López Obrador, podría ganar las elecciones y producir un giro en la política de entrega, de total alineamiento que los últimos gobiernos mexicanos han llevado. Muy importante, porque tradicionalmente México fue el país abanderado de América Latina en una política de no alineamiento, de neutralidad en las relaciones exteriores, de independencia, de cierto nacionalismo, etc. En la medida en que México evolucionó hasta ser un partido de derecha, un país alineado por la derecha y totalmente subordinado a Estados Unidos, pues ese papel se perdió y contrariamente México comenzó a jugar un papel conservador arrastrando a Centroamérica esto tras de sí. Bueno, se habla de que un triunfo de Morena podría producir una inflexión en esta situación, pero aquí entran todas las especulaciones. Creo yo que si Morena no logra una ventaja electoral
enorme, incuestionable, difícil de violar, difícilmente no se le hagan las trampas que se le han hecho al propio López Obrador en todos los procesos electorales anteriores. Los Estados Unidos deben estar empleados a fondo, porque no se olviden que la base más grande de la CIA en el mundo está en Ciudad de México. De manera que la frontera y todo lo que pasa en México es obviamente una prioridad dentro de la prioridad que ya dije que era la cuenca del Caribe. Después tenemos el caso de Colombia. Colombia es el país estratégicamente privilegiado por Estados Unidos, porque es el único país de América Latina que tiene costa en el Pacífico, que tiene costa en el Atlántico, que da al Caribe, que es un país andino y que tiene costa y que tiene fronteras con Venezuela. Es decir, es un país privilegiado. No hay 6 bases militares de Estados Unidos en Colombia por gastar dinero. ¿No? Es un país base para garantizar cualquier estrategia de contrainsurgencia en la región de Sudamérica. De manera que todo parece indicar, se puede ser más optimista o más pesimista, todo parece indicar que esto en los próximos procesos electorales podría tener un triunfo los uribistas, el sector de Uribe, y por tanto enfatizar la alianza de los sectores dominantes colombianos con la política de Estados Unidos, etcétera, con este papel que ya le conocemos de peón de Estados Unidos en la región suramericana. La interpretación de los Estados Unidos de los acuerdos de paz es que el movimiento guerrillero se ha desarmado. Todo lo demás que se supone que acompaña los acuerdos de paz para los Estados Unidos es papel mojado, cosa que podremos observar en los próximos tiempos. Y sobre todo, la gran interrogante es cuál es el papel que Estados Unidos ya le tiene asignado a Colombia en el conflicto con Venezuela. Se puede especular si va a ser utilizado Colombia para estorbar las próximas elecciones venezolanas o no, o después que las próximas elecciones venezolanas se produzcan, entonces definitivamente esto se tratará de resolver el problema venezolano, vía conflicto de frontera, en fin, eso está por verse, pero no tengan duda ninguna acerca de que todas esas alternativas están puestas en el papel e implementadas en el terreno. Tenemos el caso venezolano. No voy a referirme a eso porque el país nos ilustra todos los días acerca de qué pasa en Venezuela. Pero geopolíticamente lo que nos interesa es que increíblemente la administración Obama haya declarado oficialmente a Venezuela, cito, un peligro inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cosa que es casi difícil de traducir. Y que la administración Trump haya afirmado eso mismo. De manera que por ahí ya nos podemos imaginar hasta dónde puede llegar la política de Estados Unidos, esto en virtud de que Venezuela es esa amenaza inusual a la que me refiero. Y en lo que se refiere a Cuba, pues la administración Trump ha revertido el proceso de normalización, no totalmente, pero en gran parte el proceso de normalización que había iniciado Obama. Por supuesto, no es que la administración Obama nos quisiera más que la Trump, sino que en una estrategia más blanda, smart power, presuntamente se reconocía el fracaso de las políticas previas de Estados Unidos para con Cuba, se iba a utilizar una estrategia alternativa y de paso, puesto que estábamos bien considerados en adelante, se establecían relaciones diplomáticas, por ejemplo, pues eso aislaría a Cuba relativamente de cualquier conflicto en Sudamérica, entiéndase Venezuela, ¿no?
la administración Trump obviamente ha reconsiderado eso, piensan que nos aíslan un poco mediante la mano dura más que la mano blanda de ese posible conflicto suramericano, y a la vez pues esto revierten todo lo que se había avanzado, no todo, gran parte de lo que se había avanzado, y habitualmente ha hecho inoperante las relaciones diplomáticas, porque como ustedes conocen, se llevaron a casi todo el personal diplomático de su embajada en La Habana, porque había sido atacado con un ataque ultrasónico y no sé qué cosa más. Por otro lado, ya ni siquiera hacen funciones consulares en La Habana, porque ahora un cubano que quiera viajar a Estados Unidos tiene que irse a Guyana o a Colombia para poder tramitar su visado a Estados Unidos. De manera que incluso, digamos, las conexiones diplomáticas han quedado fuertemente, no rotas formalmente, pero virtualmente bloqueadas. De manera que dejo esos 4 o 5 comentarios que tienen que ver con la cuenca del Caribe para dejarles una idea de por dónde vamos. Y entonces quisiera concluir diciendo que la región, en mi percepción, transita una recuperación hegemónica de Estados Unidos, que me parece que por lo que observo va siendo exitosa sobre Estados Unidos y el Caribe. A diferencia de lo que el colega Baños dice en su reciente texto de que la geopolítica solamente es un atributo de las grandes potencias, que los pequeños países periféricos lo único que tenemos es el derecho internacional, que por cierto nunca se cumple. Yo creo que no, yo creo que el desafío es reconocer que los países periféricos también tienen una geopolítica, ¿no? Y que esto de lo que se trata es de que acumulen fuerza para poder desenvolver sus intereses geopolíticos en particular, ¿no? Concertación política entre muchos de ellos para poder sostener su soberanía y autodeterminación, integración económica de muchos de ellos para poder minimizar las relaciones de dependencia con el sistema económico internacional, producir una agenda propia frente a las grandes potencias y llevar adelante lo que podemos considerar inacabado en todas las sociedades periféricas. Me da gracia que los compañeros Monereo y Lueca hayan utilizado en un libro reciente hablando de España una lucha por la liberación nacional de España, que era un término acuñado para los países periféricos, y efectivamente, bueno, pues estaríamos todos, ustedes y nosotros, por la liberación, una liberación nacional no concluida. Uno puede pensar, vista cómo están las cosas, que la suerte está echada, pero nosotros somos de la cultura política de que si logramos un mínimo de unidad y de capacidad de resistencia y de voluntad de lucha, no hay suerte echada y siempre podemos revertir nuestro destino. Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos al turno de preguntas. Vaya levantando la mano y voy tomando nota. ¿Tu nombre? Victoria. ¿Alguien más? ¿Tu nombre? Carlos. ¿Alguien más? ¿Nombre? Juan. ¿Mario? ¿Perdón? Juan. ¿Una más? La tierra se llama Juan. ¿No? Vale. Pues vamos con Victoria. Bueno, yo quería preguntar a San Ignacio, que no entiendo muy bien toda la zona de Extremo Oriente, y que nos puede decir algo
de cómo se dividió la zona después de la Segunda Guerra Mundial, de qué pasó después de todos los movimientos panarabistas, por qué se los cargaron y qué ha derivado después, y cómo ha repercutido Israel en la zona. Vale. Bueno, claro, te refieres a la ley de medios, ¿no? Que has dicho Extremo Oriente. Sí. Bueno, es que realmente se lo... A ver, ¿esto funciona o...? Sí. Bueno, realmente la gran división es después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De lo que era básicamente, lo que hoy en día es el Oriente Árabe, que era parte del Imperio Otomano, y es dividido fundamentalmente en un área de influencia británica y en otro área de influencia francesa, y en el área de influencia británica es donde se va a crear el llamado Hogar Nacional Judío de Palestina. Pero bueno, y ahí ha salido justamente lo que decía de la parte francesa, los estados de Siria y de Líbano, y de la parte británica, lo que es básicamente Jordania e Irak. Luego aparte, bueno, Palestina e Israel. Porque luego, para otras zonas, por ejemplo, lo que es el Golfo, todo lo que es lo que hoy en día es Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes y Omán, bueno, y también Yemen, toda era una zona, digamos, de influencia británica del siglo XIX. Digamos, es una zona, claro, que desde el punto de vista británico tiene una importancia estratégica fundamental, porque era, claro, era el camino hacia la India. La India era la perla de la colonia británica, después ya se hace a mediados del siglo XIX el canal de Suez, entonces, claro, toda esa zona era importantísima. Y ahí, bueno, pues se van realizando una serie de pactos con lo que serían los líderes locales y se va a crear una especie como de monarquía protegida que será el germen de los actuales estados de la zona. Lo que va por otro lado es lo que es Arabia Saudí. Arabia Saudí es formalmente parte del Imperio Otomano, pero en la práctica realmente el Imperio Otomano no tiene capacidad de dominar la zona del interior. Entonces ahí donde se da un movimiento político muy interesante, que es el del wahabismo, que es ya casi la raíz, digamos, de mucho de lo que ocurre hoy en día y de los movimientos salafistas, que es un movimiento que en parte se explica eso como movimiento anti-otomano, como movimiento de unidad rival sobre la base de una especie de rigorismo religioso, y que durante casi un siglo entero mantiene como un tira de afloja a través de, bueno, hay como 3 estados saudíes. El estado actual saudí es el tercero de la historia. Y hasta que triunfa después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, bueno, Arabia Saudí es un país que es relativamente pobre, bueno, muy pobre, vive en una medida de lo que es el dinero que da la peregrinación a la Meca, lo que pasa que, claro, desde el momento en que se descubre el petróleo, cambia toda la ecuación. Eso por una parte. Y luego, el norte de África iría por otro lado, porque, bueno, era también colonias o protectorados, tanto franceses como británicos, y en general todos estos países se van independizando escalonadamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, es una independencia muy relativa, ¿no? Porque es una independencia que los franceses de la interdependencia, ¿no? Que es una forma bastante diplomática de hablar de independencia de la dependencia. Y bueno, el panarabismo, que evidentemente tuvo un éxito enorme, pero también yo creo que el panarabismo, si lo miramos hoy con una perspectiva después de 40 años, pues también hay que ver que evidentemente tiene aspectos muy positivos. Por una parte tiene esta perspectiva de integración regional, que es fundamental, tiene esta perspectiva, digamos, anticolonial, que es también básica, y tiene una cierta perspectiva, llamémosla progresista. Pero yo creo que el panarabismo tenía 2 grandes problemas y que fueron la causa de que al final acabaran fracasando y que los regímenes centralistas pues acabaran desapareciendo. Lo único que hoy en día se podría considerar un heredero lejano del antiguo panarabismo es el régimen de Siria, ¿no? Y evidentemente con muchísimos cambios y deformaciones. Bueno, el primer problema, y tiene que ver con lo que he estado hablando, es que el panarabismo se basa, no tiene una real base de masas, una real base de participación popular. Eso es muy distinto, por ejemplo, a los movimientos populistas que se dan en Latinoamérica. Movimientos que, bueno, aparte de que las distintas opiniones que podemos tener sobre ellos implicaron una real participación de muchísima gente y lo que hoy en día llamaríamos un empoderamiento de muchísima gente que previamente estaba humillada y estaba totalmente fuera del sistema político. En el caso de los movimientos panarabistas fueron en mucha mayor medida el fruto de la captura por parte del Estado de camarilla, de gente generalmente más o menos de clase media, de la nueva clase media, de militares, de funcionarios, etcétera,
que una vez capturado el Estado llevaron a una serie de reformas, en mi opinión bastante positivas, pero realmente siempre el gran problema que tuvieron fue la dificultad de echar raíces, ¿no? De establecer una base social sólida. Y el segundo problema del nuevo canalismo tiene que ver, creo yo, con la manera que trabajó lo que es la identidad árabe, ¿no? Que es un tema del que he hablado poco. Realmente, bueno, como he dicho antes, es que lo que une a todas estas regiones, y lo que único que puede dar cohesión es la arabidad, evidentemente, ¿no? O sea, es en definitiva el formar parte, el depender de un mismo patrimonio cultural, es lo que une pues, a Marruecos con Kuwait, por ejemplo, para entenderlo. Y lo que une también a nivel interno. El problema es que estas sociedades luego son sociedades muy complejas y lo árabe también es muy variado. Entonces aquí hubo una tendencia muchas veces de poner una visión como muy monolítica de lo árabe, muy basado, por ejemplo, en exportar modelos de Oriente Medio, por ejemplo, al norte de África, que es muy diferente, y sobre todo no atender a la real complejidad de estas sociedades. Esto realmente, pues, bueno, ha tenido al final consecuencias muy adversas. Por ejemplo, en términos de lo que yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de la región, que ha sido precisamente la diferencia entre el país real y el país oficial. Entonces, bueno, se imponía una especie de arabidad abstracta. Por ejemplo, la gente no entendía lo que decía la televisión en muchos lugares, ¿no? Porque hablaban un árabe muy clásico, muy culto, etc. Y mucha gente no entendía exactamente lo que se les estaba diciendo. Estos tipos de factores, yo creo que también son los que en gran medida, en un contexto que es muy particular, que son todos de los 70, esas debilidades internas son los que protagonizan el cambio. O sea, hacen que desde los años 70, sobre todo a partir de la muerte de Nasser, vaya habiendo toda una serie de giros políticos a la derecha, por una parte de renuncia a cualquier tipo de ideal paganalista, aunque se pueda mantener de manera retórica simplemente, y sobre todo a cualquier renuncia de construir lo que podría llamar un desarrollo autocentrado y un modelo de economía más social. Y lo que se va es entrando, el caso de Egipto fue clave en la época de Sadat, pero luego le fueron siguiendo todos, en el modelo de organización capitalista. En ese sentido, pues bueno, la experiencia paganalista tiene aspectos muy positivos, pero es también al final una experiencia agotada. Y luego, bueno, con respecto a lo de Israel, pues bueno, ya se habló muchísimo ayer de Israel, ¿no? Yo lo que quería es hacer como un breve apunte, ¿no? Porque, bueno, un poco recordar ayer lo que decía Mireia, bueno, que hizo un cierto paralelismo con la situación de Sudáfrica, y yo creo que, bueno, que evidentemente es correcto, ¿no? Porque, sobre todo porque seguramente la perspectiva de los dos estados, yo creo que lamentablemente se ha quedado cada vez más lejana. Entonces, bueno, se puede luchar por un estado democrático, igualitario, etc. Pero yo es que le veo dos diferencias fundamentales en Sudáfrica. La primera es que en Sudáfrica la base de la economía era la mayoría negra. O sea, la economía funcionaba gracias a la mayoría negra, los que trabajaban en las minas, los que trabajaban en las tierras, los que trabajaban en las fábricas, etc. Cuando se cansaron, ya el sistema no era viable, había que negociar. El problema que tienen los palestinos es que son, o se han ido convirtiendo progresivamente en marginales. O sea, Israel no lo necesita. O sea, lo que es un montón de gente, como se dijo ayer, malviviendo en gran medida de la ayuda internacional y que no tienen capacidad, digamos, de influir de ninguna manera sobre la economía israelí. O sea, se hace una huelga, la huelga para ellos. No aceptan Israel, porque Israel se ha ido nutriendo cada vez en mayor medida de inmigrantes. Y también hoy en día Israel es un país que recibe muchísima gente de fuera, ¿no? Y ha ido relegando a los palestinos a la marginalidad. Les ha ido quitando una de las arcas que tenía justamente para presionar. Y luego, la segunda razón es que, bueno, Sudáfrica tenía apoyos exteriores, evidentemente, pero nunca hubo nada parecido a lo que son los lobbies israelíes, ¿no? No había unos lobbies todos sudafricanos equivalentes, ¿no? Es más, al contrario, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante, o sea, una gran parte, digamos, de la población negra, muy militantemente, se movilizó a favor de la causa de la mayoría negra de Sudáfrica y de contra la Argelia. Claro, eso fue una movilización que tuvo lugar en el centro del mundo, justamente, en la mitad del imperio. Eso, evidentemente, en el caso de Palestina pasa exactamente lo contrario. O sea, Estados Unidos es entre otras cosas el corazón del lobby pro-israelí. En ese sentido, claro, ahí yo creo que, bueno, no hay en este momento grandes razones para el optimismo. Y en general, claro, que Israel lo que supone es que altera todo. O sea, es que
es que es algo que es una especie como del cuerpo extraño, que está metido en el centro y que es que distorsiona todas las relaciones sociales, toda la geopolítica, etc. Y claro, lo está distorsionando ahora en situación de guerra o de enfrentamiento, pero podemos pensar qué habría pasado, que eso es interesante, si el proceso de Oslo que se planteó hace 20 años hubiera, no más de 20 años, ya casi 25 años, hubiera tenido éxito, pues también hubiera podido ocurrir una cosa. Israel se hubiera convertido en el núcleo económico de una región mucho más amplia, porque claro, con el poderío económico que tiene, Israel habría convertido en gran medida pues, a Jordania, a Líbano, etc., cosa que hasta cierto punto hace hoy en día. Entonces claro, es que el problema de fondo es que aquí lo que es, o sea, lo que es la batalla casi entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Aquí se da pero de manera directa. O sea, es entre una sociedad muy desarrollada tecnológicamente, muy poderosa militarmente, y otras sociedades que son muchísimo más débiles. Claro, eso es lo que lo convierte en tan dramático, porque no hay separación, no hay peto. Es decir, y entonces, claro, es lo que crea una distorsión en toda la región que veremos que puede ocurrir, pero bueno, es lo que ha marcado ya, lleva 70 años y no tiene viso de solucionarse. Mi pregunta fundamentalmente va dirigida a Juan Valdés. En un momento de su charla nos ha hecho una descripción de los países que estaban situados, podríamos decir, en un eje de centro y de izquierda. Algunos ya están de ocio en el eje de la derecha y de la subordinación al imperio americano. Y luego habían otros que estaban vacilando. Creo recordar que ha citado a Uruguay, a Ecuador, a Nicaragua, a El Salvador, puede que algún otro. Mi pregunta es, ¿hay la posibilidad o el peligro de que Cuba vacile? Yo espero y deseo que no, pero como están en un momento muy peculiar internamente, hay un nuevo presidente, un nuevo gobierno y tal, ya no son ni Fidel ni Raúl. Me gustaría que nos hablara un poco de la situación actual de Cuba. Esto de la vacilación de Uruguay, Salvador, Nicaragua, etc., son generalizaciones que hago un poco superficialmente, porque llevan análisis por separado, ¿no? Es decir, lo que puede pasar en Uruguay, que el Frente Amplio pueda perder unas elecciones, es distinto que lo que puede pasar en El Salvador, donde el Farabundo Martí está perdiendo apoyo electoral, ha perdido la alcaldía de San Salvador, en fin, son procesos diferentes, pero el Farabundo Martí es mucho más radical que el Frente Amplio uruguayo, etc. De manera que eso lleva ponderaciones por país. Bueno, para que Cuba vacile en este mismo sentido que comentamos, tendría que haber concluido la revolución cubana. ¿No? Es decir, tendrían que haber pasado muchas cosas. Tendría que no haber una revolución, el Partido Comunista de Cuba haber sido derrotado y disgregado, tendrían que los Estados Unidos haberse ocupado de la isla directamente o mediante interpósito. Tendrán que haber ocurrido muchas cosas, ninguna de las cuales está visible por ningún lado. Ahora bien, Cuba se encuentra en un proceso de reformas económicas y eventualmente políticas. Yo diría que el proceso de reformas económicas es inevitable en la medida en que todo el contexto en el cual se desarrolló la Revolución Cubana ya no existe. No existen partners económicos, no existen aliados. Las relaciones con los otros que se llaman socialistas, digamos China, Rusia, que digan Rusia no, China, o Vietnam, o Corea del Norte, son totalmente diferentes que las que existieron
décadas atrás, de manera que Cuba, la revolución cubana tiene un contexto totalmente distinto, adverso en la mayor parte de los casos y incierto. No se sabe cuánto más puede empeorar. Piense usted, para poner un ejemplo, de que nosotros hemos resuelto nuestra reinserción externa de la crisis de los 90, en eso. Pero como parte de esa reinserción externa de la isla, de la economía, habíamos logrado, por ejemplo, pasar de una concentración del intercambio de un 80% en Europa Oriental, con una diversificación de nuestras relaciones económicas externas, un 40% con Europa, un 40% con América Latina, un 20% con el resto del mundo. Piense que teníamos un 40% de nuestro intercambio con Venezuela y que la crisis venezolana la ha reducido a un 14%. Pero piense que en ese descenso de un 40 a un 14 está el petróleo, que significa para nosotros la disponibilidad o no de energía. ¿No? De manera que nosotros nos vemos, son ejemplos, pues se pueden mencionar mucho, nos vemos en un escenario externo muy complicado al cual nos tenemos que adaptar para hacer viable la revolución. No para subvertir la revolución, sino para hacerla viable económicamente. También en esas reformas económicas están incluidas la superación de muchos errores cometidos por la revolución cubana, ¿no? A lo largo de su desglosar, estamos hablando de más de medio siglo. Por ejemplo, muchos colegas a veces están muy preocupados por el resurgimiento de un sector privado en la isla, que si hay trabajadores por cuenta propia, que si hay microempresas, etc. Es una discusión. Y esto sí, este sector privado que no llega al 5% del PIB, es una amenaza para la revolución, porque pensamos que en absoluto. Pero más bien pensamos que es una rectificación, porque qué sentido tenía que nosotros hubiéramos desaparecido a todo el sector privado y que hubiéramos encargado al Estado la banda roja y vender frituras. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Cuál era el costo para el Estado cubano, el Estado de la revolución, de producir fritura y lavar ropa? Está de más decirle que no producía fritura y nunca lavó bien la ropa. Entonces, parte de esa reforma es una rectificación que de lejos no se ve, ¿no? Y que además es recibida con un enorme beneplácito por la población, ¿no? Digamos, siempre me gusta decir, al principio de la revolución, los dirigentes de la revolución eran los que sabían que cosa era socialismo. Y el resto de la población no sabía, pero seguíamos a nuestros dirigentes con plena confianza. 50 años después, nuestros dirigentes declaran que no se sabe cómo se construye el socialismo. Pero la última de las amas de casa de Cuba sabe tanto de socialismo como nuestros dirigentes. Una de las cosas que sabe, siguiendo el ejemplo anterior, es que el Estado no lava bien la ropa. Esto lo saben todas las amas de casa de Cuba. Por tanto, es obvio que las amas de casa aplauden que alguien lave bien la ropa, ¿no? Un poco lo que quiero decir de una manera cómica es que parte de la reforma es rectificar un diseño económico, un tipo de modelo económico que es inviable en las nuevas condiciones, pero que además tenía muchas obstrucciones e insuficiencias. Ahora lo que está mucho más claro es que si la economía no es viable, la revolución no va a ser viable. Hay que hacer viable la economía. Y bueno, en un mundo ancho pero ajeno, habrá que hacerle concesiones a las circunstancias. Lo esencial, desde mi punto de vista, es la pregunta: ¿el poder revolucionario, el poder instaurado por la revolución, se ha mermado? Me parece que no es posible. Podría ocurrir, usted puede decir, pero bueno, ese sector privado incipiente eventualmente va a ser antisocialista, o el acercamiento de Estados Unidos a una base para que los trabajadores no influyan.
Todo eso puede ocurrir, pero son los desafíos que tenemos que enfrentar. No podemos pensar que el socialismo cubano se va a crear en una burbuja particular o, digámoslo groseramente, con un condón. No queda más remedio que poner al socialismo cubano en los términos reales del mundo y adecuarnos a eso. Ahora, dejando a un lado la reforma, hablemos de la reforma política. ¿No? El elemento duro, digamos, el núcleo duro de la revolución es la dirección del proceso por el Partido Comunista de Cuba, que tiene legitimidad constitucional, que tiene legitimidad moral, en la medida en que la sociedad sigue reconociendo que ese partido es la vanguardia de la sociedad. ¿No? Ahí están los mejores, los más ejemplares, los históricos, etc. Mientras, digamos, que el partido conserve ese imaginario, pues puede jugar su papel, no solamente formal, sino moral, de conducir a la revolución. ¿A qué desafío estamos ahora enfrentados? La retirada de la dirección histórica. Ese, digamos, es el mayor desafío que enfrentamos. La retirada de la dirección histórica del escenario. Entre paréntesis, ninguno se va. No sería de la opinión de que se habían adherido a cerrar. Deberían haber propiciado el advenimiento de nuevas generaciones a la dirección histórica. Se han demorado mucho y parece que ninguno se va a retirar y que Raúl Castro es el primero que da un ejemplo de que se va. A media, porque sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el 2020. Bueno, dicho eso, digamos que es anecdótico, ese es el gran desafío. Cómo darle entrada a las nuevas generaciones al poder político real, que en mi opinión sigue siendo insuficiente, porque aunque el nuevo presidente tiene 56 años, cuando yo tenía 18 no había quien me convenciera que alguien de 56 era joven. De pronto parece joven porque el que sabe tiene 87. Pero de joven no es, ¿no? De manera que está por resolverse qué pasa con la tercera parte de la población que tiene menos de 40 años, cómo aparece representada en el poder político. Es un desafío político. Otro desafío político es una reforma constitucional, porque gran parte de la reforma económica en curso no cabe en la actual constitución. Y la propia hechura del sistema político ya presenta dificultades, puntos de tensión necesarios que necesitan esto ser mejorado. Está prometida esa reforma política vía una próxima reforma constitucional, que es un momento difícil como la reforma constitucional, porque en ese momento todos los factores van a querer poner ficha, no solamente los revolucionarios, la iglesia, la oposición, allá los socialdemócratas sin saberlo, los socialcristianos sin saberlo, en fin, todo eso van a querer poner ficha en ese momento. Es un escenario político, lo que quiero decir, no simplemente en un problema técnico de la reforma constitucional. Ahora, yo creo que lo que más le mortifica al imperio, que todo esto, nosotros tenemos problemas con todo el mundo, porque el gran problema es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Nosotros, los gringos pueden perder, ya han perdido con nosotros muchas batallas a lo largo de medio siglo, pero nosotros no podemos perder una. Ellos pueden perder 100, y ahí está, pero nosotros no podemos perder una sola. Entonces, ese es el escenario. Ahora, le mortifica mucho, digamos, la normalidad de las transiciones que se están produciendo en el mundo, ¿no? Ellos alentaron mucha esperanza a que la salida de Fidel Castro iba a debilitar al régimen cubano. Cosa que no ocurrió. Los cubanos vivieron eso con total normalidad. Ahora también que la salida de Raúl, el nuevo presidente, etc., esto también sería convulsiva. No transcurre con total tranquilidad. Ahora, el nuevo gobierno, la nueva presidencia, porque
todavía no ha propuesto un nuevo equipo de gobierno, tiene, en mi opinión, el problema mayor que tiene es que el compañero Díaz-Canel y eventualmente su equipo ha venido al gobierno con todos los problemas pendientes. Nosotros pensábamos en Cuba, digamos 10 o 12 meses atrás, de que, aunque estaba anunciada la salida de Raúl y el advenimiento de un nuevo presidente, pensábamos que le iban a limpiar el estado de Honduras, que se había hecho la reforma constitucional previamente, que se había avanzado en la reforma económica previamente, en fin, que se habrían aligerado la gestión de la nueva presidencia. Y no, el nuevo presidente como que se lo han dejado todo para que lo resuelva la nueva administración, ¿no? En virtud de eso, de que los desafíos que tiene la nueva dirección, el nuevo gobierno del país es tan grande, se hace muy importante lo que podríamos llamar el arbitraje del partido, ¿no? Es decir, que la dirección histórica que se está retirando acaba de retirarse, que los vehículos armados que nunca han tenido un comandante y jefe no militar se subordinen plenamente al poder civil, que todas las reformas se realicen sin mayor convulsión social. Todo eso necesita, creo yo, de que el partido arbitre esos procesos, de alguna manera proteja, legitime la nueva presidencia, ¿no? Para que efectivamente pueda consolidarse. Y yo diría que me parece que el factor político definitivo de su consolidación es que, aunque no sean tan jóvenes, lleguen a ser la representación de las nuevas generaciones cubanas, ¿no? Si no lo ven en el principio, que lleguen a ser vistas y percibidas por las generaciones cubanas como su representación. Gracias. El papelito que me han pasado en todas partes, el papelito dice que queda un minuto. Aquí me pasa uno que dice ya. Año operativo imposible. Bueno, yo les pregunto a ver lo que nos dice de verdad. Se habla de golpe blando, digamos, ¿no? Lo que ha pasado, cómo está la cosa, la perspectiva que hay allí para que Lula, a pesar de estar en la cárcel, saque tajado. Era mi pregunta sobre ese tema de Brasil. Bueno, yo sé tanto de Brasil como usted, no sé mucho más. Pensábamos que el PT se iba a sostener y le dieron un golpe de Estado a Dilma. Después pensábamos que el PT, y Dilma y Lula eran capaces de movilizar a Brasil a su favor y no ha ocurrido. Después pensamos que no iban a meter preso a Lula porque era algo desorbitante y preso está. Y pensábamos de que la democracia brasileña estaba consolidada y todos los días un general brasileño es una declaración amenazante. De manera que la involución de Brasil es hasta cierto punto imprevisible, según se ve. Quizás el problema más complicado, desde mi punto de vista, es que esperaba una movilización popular, social, de enorme magnitud en favor de Dilma, de Lula, del PT, de la democracia, y eso no ocurre. Entonces, en la medida en que la correlación de fuerza interna sea tan permisiva para las tendencias de derecha, pues no sé, todo puede empeorar, creo yo, en Brasil. Lo que se me ha quedado por preguntar por introducir ahí es el tema de los jueces en Brasil. La justicia
cómo se ha introducido ahí en la política. Sí, yo había dicho que una de las cosas que teníamos que observar es que, por eso le llamamos el estilo que estrenaba la administración Obama, lo mismo se dice, smart power, poder inteligente, que no estaban acudiendo, como era tradicional en la región, a golpes de Estado militar, sino que estaban utilizando las propias instituciones para dar golpes de Estado. A Dilma le dan un impeachment. ¿Quién se lo da? El Congreso. ¿No? ¿Quién sacó al presidente de Paraguay? El Congreso. ¿Quién sacó al presidente de Honduras? El Tribunal Supremo. Es decir, que estamos viendo que ahora la derecha interna y los gringos que comparten la misma cama están utilizando un orden institucional que los gobiernos progresistas no modificaron para usarlo como un componente subversivo contra los gobiernos progresistas. Eso es lo que estamos observando. Bueno, ya se sabe que el sistema judicial brasileño debe ser un horror por lo que estamos viendo, ¿no? Pero funciona con total legalidad, funciona con total atributo, ¿no? Al igual que acabo de ver aquí que el ministro español dio opiniones de un juez y se armó la algarabía porque la autonomía del Poder Judicial, etc., lo mismo pasa en Brasil, ¿no? Estos jueces hacen y deciden, y es autonomía, son sus poderes, uno de los poderes del Estado, ¿no? Ah, que está en manos de conservadoras y del enemigo. Bueno, nos acabamos de enterar.